Bienvenidos a DeLo. Mi nombre es María Mateo y hoy me encuentro con Javier Domínguez. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bienvenido a nuestro podcast del día de hoy, donde tenemos un tema un poco diferente, pero bien interesante. Sí. Es el tema de los divorcios. Javier, tú has estado con nuestra oficina ya por un tiempo y eres nuestro paralegal estrella con todo lo relativo a los divorcios. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? Realmente muy buena, muy positiva y se ha aprendido bastante, sobre todo por parte de la comunidad donde uno viene, ¿verdad? Una comunidad latina, rica en mucha cultura, y viendo toda esta variante de situaciones realmente me ha sido muy reconfortante. Javier, y háblame un poquito de ti. Tú eres abogado en tu país, nuestro país, la República Dominicana, ¿verdad? Sí, así es. Yo me gradué en la Pucamaima de Derecho. Terminé allá, luego decidí venir para acá para seguir ampliando mis estudios. Muy bien, y has llegado aquí a nuestra oficina y te has encontrado con este tema, que es un tema que todo el mundo, pues cuando está pasando por un proceso de separación, pues también enfrenta a las personas que están juntas, pero lamentablemente por un motivo o por otro no resulta su matrimonio, tienen que separarse. Y el tema de la separación o de un divorcio puede ser muy contencioso, puede traer muchos problemas. Tú has estado viendo eso aquí en nuestra oficina. Cuéntanos un poco. Así es. Realmente es muy interesante en el aspecto de los intereses que tiene cada quien, en el sentido de si tienen hijos, si estos son menores, la capacidad económica, también la salud. Cuando analizamos todas esas variantes, realmente llama mucha la atención y a uno le nace, uno le crece ese fuego de velar y proteger los intereses de aquel cliente que uno tiene. Así mismo es, velar y proteger los intereses. Qué bien lo has puesto, porque en este proceso, cuando tú buscas una representación, tú necesitas un abogado que realmente vele por tus intereses, por los intereses familiares también de la unión, que ya no va a ser tan unida, pero como quiera tienen sus derechos y tienen sus intereses que proteger, sobre todo si tienen hijos. Entonces, tú haces la preconsulta cuando las personas vienen y entran a la oficina y te hacen algunas preguntas. Entonces vamos a ir de llano de una vez. Vamos a entrar en todas esas preguntas más frecuentes que te hacen las personas cuando vienen aquí a María Mateo. Claro que sí. Bueno, realmente cada vez que iniciamos un proceso, siempre es bueno hacerle, vamos a decirlo así, una pequeña entrevista. En esta pequeña entrevista consiste en varias preguntas, dentro de las cuales para nosotros son elementales. Nosotros le preguntamos mucho sobre los hechos, los sucesos y el porqué de la separación. Luego de esta etapa, como usted dice, vienen las respectivas preguntas. Entre todas estas, por ejemplo, ¿dónde yo voy? Para nosotros, vamos a decirlo así, file un divorce. ¿Dónde yo voy para nosotros presentar ese divorcio? Ok, así mismo es. Para incoar una demanda de divorcio, ¿a dónde voy? Bueno, primero que nada tiene mucho que ver en dónde tú vives, dónde tú resides. Porque aquí en Nueva York, en el estado donde estamos, hay diferentes condados. Entonces, si tú resides en Queens, ¿tú dónde resides? En el condado de Nueva York, ¿verdad? Sí. Entonces, tú vas a ir a incoar tu demanda en Nueva York, pero donde tú residas va a determinar dónde vas a poner esa demanda. Ahora, si ustedes están de acuerdo y quieren firmar un divorcio y ambos quieren elegir otra jurisdicción que no es donde tú resides, también lo puedes hacer. Así es. Y bueno, muchas personas tienen cambio de domicilio o tienen diferentes, vamos a decirlo así, propiedades, casas. En este sentido, por eso es muy importante, tal y como usted explica, nosotros saber en qué parte, en qué county o territorio estos se hospedan. Otra de las preguntas muy recientes que esto hacen es el ground of divorce. Esto es bajo qué esta gente van a fundamentar su divorcio. Así mismo es. Hay diferentes motivos para tú divorciarte, como tú dices, ground es el motivo. ¿Por qué me voy a divorciar? El motivo número 1 de todos los divorcios que yo veo en esta oficina es infidelidad.
Número 1, infidelidad. La mayoría de los divorcios vienen las personas ya cuando no aguantan más, porque la otra persona le ha sido infiel y dicen, ya no aguanto más, ya no puedo estar en este problema en donde no soy la principal o el principal, y entonces vienen número 1 por infidelidad. Pero otro motivo también por el que las personas se divorcian es por abuso o maltrato. Entonces, si una persona ha sido víctima de violencia doméstica por su esposo o su esposa, también es un motivo para divorciarse. Hay otros motivos como por ejemplo el abandono. Si tú te vas de tu hogar. Señores, esto pasó mucho en el COVID. Yo tuve tantos divorcios de personas que agarraron sus maletas y esto pasó cuando las personas ni se lo esperaban. O sea, tú te fuiste a trabajar y cuando tú llegaste, tu esposo ya no estaba en la casa o tu esposa agarró a los muchachos y se fue. Entonces, este es uno de los motivos también por los que tú puedes poner el divorcio. Si tu esposo o tu esposa te abandonó y se fue de la casa, puedes poner el divorcio. Hay muchos más motivos: que tu esposo o tu esposa ha sido arrestado y esté preso, esté en prisión. Hay uno muy fundamental, el que más se usa en el estado de Nueva York, y es diferencias irreconciliables. Si estas personas deciden que ya no quieren estar juntos, se puede hacer el ground o el motivo número 7, irretrievable breakdown, y a través del irretrievable breakdown no tienes que entrar en tantos detalles. No tienes que decir que me abusó, que me fue infiel, que me abandonó, ni nada de eso, sino que simplemente ya no se entienden y la mayoría de las cortes están aceptando diferencias irreconciliables para la mayoría de los casos. Así es, y tú le notas mucho en la cara, sobre todo me imagino en el caso suyo, cuando ellos vienen y le hablan sobre el tema de ir a corte, porque realmente a muchas personas les asusta el tema de subir a un tribunal. En ese caso, licenciada María, cada vez que un cliente se le acerca y le dice, tengo que ir a la corte, ¿es así? ¿O cuál es su respuesta? No necesariamente. Y es verdad, tú ir a un tribunal, tú ir a una corte, ir a ver un juez, puede ser súper intimidante. Sobre todo cuando ya tú de por sí tienes un problema grande del que te tienes que preocupar, que es la separación de tu familia. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es ver cómo podemos a resolver esto amigablemente. Si se puede resolver amigablemente y se puede hacer lo que se llama un divorcio uncontested, o sea, por mutuo consentimiento, tú no tienes que ver a un juez. Se puede hacer un acuerdo, se puede firmar, y este acuerdo es llevado por el abogado a la corte para que el juez lo firme. En ese caso, tú no tienes absolutamente que ver a un juez para nada. Tú vas a recibir tu divorcio firmado por el juez. Ahora, cuando las personas en esta primera etapa no pueden ponerse de acuerdo, hay que pedir lo que se llama una petición para ver a un juez, Request for Judicial Intervention, o RJI, y con este RJI entonces tú pides ver a un juez para que el juez interceda y sea el juez quien decida y tome o dé una orden con relación a los problemas que hay en este divorcio. Y señora María, una pregunta que realmente vale mucho, por ejemplo en corte, cuando usted está en el momento del litigio, del debate, ¿qué es lo que usted más visualiza, por ejemplo, con relación a su cliente y juez? ¿Qué es lo que usted más busca? ¿En cuál sentido? En el sentido de que cuando usted ve un juez que puede ser que tenga unos principios, vamos a decirlo así, más conservadores o más liberales con relación a su cliente, ¿cuáles son normalmente sus temas a debatir que usted dice, bueno, aquí yo lo agarro y aquí triunfamos? Bueno, depende de cuál sea el problema, obviamente. Para triunfar, tú tienes que tener la ley a tu favor, porque la ley es algo que nosotros no podemos modificar. La ley es la ley, y si la ley dice que hay ciertos factores para tú obtener, por ejemplo, custodia de tus hijos, tú tienes que cumplir con esos factores. Ahora, el papel de nosotros como abogados es presentar las evidencias y presentarle al juez que nuestro cliente cumple con los requisitos para obtener ese beneficio que nosotros estamos buscando.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar bien al cliente para que nosotros podamos demostrar que el cliente tiene la ley a su favor, porque ese es el papel de los abogados. El abogado tiene no solamente que saber la ley, el abogado tiene que enseñarla, explicársela y exponérsela al juez. Tú puedes ser el mejor abogado del mundo, pero si tú no sabes explicarle al juez, convencer al juez y convencer también a la otra parte de que tú tienes la razón y que la ley te beneficia, entonces no estás haciendo un buen papel como abogado. Tu papel es llegar a la corte, preparar a tu cliente y presentarle tanto al juez como a toda la corte y a la otra parte que tú tienes la ley a tu favor. Muy bien, y en ese mismo proceso, vamos a decirlo así, en ese mismo timeline, línea de tiempo, hay una pregunta que usted sabe que se hacen mucho aquí, y es ¿cuánto tiempo tarda el divorcio? Esa es la pregunta del siglo. Y te voy a decir, ahora en este tiempo del COVID, esa puede ser la pregunta que más me hacen todos los días. Yo puedo recibir varias llamadas de varios clientes diarios preguntándome cuándo sale mi divorcio. Y la verdad es que no hay una verdadera respuesta, porque antes del COVID yo podía conseguir una sentencia de divorcio por mutuo acuerdo en 3 meses, por ejemplo en Manhattan. Pero ahora mismo yo tengo clientes que están esperando más de un año para que le firmen un divorcio. ¿Por qué? Porque las cortes están prácticamente, todavía no están con suficiente personal, los jueces están súper retrasados con la firma y esto ha retrasado todos los casos. Entonces las personas que se van a divorciar, que están tomando la decisión de divorciarse, tienen que hacerlo conscientes de que el proceso puede durar mucho tiempo, sobre todo si no están de acuerdo y tienen que ver a un juez. Si tienen que ver a un juez, tienen que prepararse por lo menos para durar mínimo un año yendo a la corte. Wow, increíble. Así que en ese sentido siempre como que bueno explicarle a los clientes el factor de la paciencia y uno siempre trabajando muy duros por ellos. Hay algo también que lo preguntan mucho y es el caso cuando tienen bienes muebles inmuebles, ya que a veces es muy bonito cuando te dicen, bueno, tenemos tal propiedad y todo lo ven como una suma, como un plus, ¿verdad? Pero el momento de la deuda, cuando nosotros adentramos en este tema, ¿cómo se divide la deuda? La deuda y las propiedades. Nosotros somos un estado que es de distribución equitativa, Equitable Distribution State en Nueva York. Lo que quiere decir es que hay ciertos factores, todo es un factor que se toma en consideración para determinar quién corre con esa deuda. Es decir, tú dentro del matrimonio, tú decidiste comprar un juego de apartamento, un juego de cama o un juego de sala para tu casa en tu tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? A la hora de tu divorciarte, tú tienes esa deuda que la adquiriste durante el matrimonio y que tu esposo estuvo muy de acuerdo en ese momento de que compraran ese juego de sala, pero a la hora del divorcio está en tu tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, se suscita mucho que las personas vienen y dicen, bueno, yo necesito que me paguen la mitad o que me paguen mi tarjeta de crédito porque él estuvo de acuerdo. La corte no lo ve así. La corte ve la distribución equitativa y hay diferentes factores. Entonces, Javier, tú sabes cuáles son esos factores, algunos de ellos, ¿verdad? Sí, señora, sí. Pues contéstanos cuáles son algunos de estos factores. Cuéntanos. Muchos de estos factores tienen que ver tanto por los ingresos, por los, vamos a decirlo así, títulos, certificaciones que tú tengas respecto a esto. Y todo esto se te va sumando lo que vendría siendo a tu nombre. Ya luego al momento de tú hablar con el juez, si tú tienes, por ejemplo, alguna complejidad tanto de salud o de empleo, al momento de hacer la división, estos bajo su propio criterio lo dividirían. Asimismo, la edad también, por ejemplo, también tu capacidad de trabajo, tu capacidad de hablar el idioma inglés para nosotros los latinos, súper importante, y muchas personas que no tienen también un permiso de trabajo. Entonces, todos estos factores el juez los mira y los toma en consideración al momento de determinar quién va a pagar esa deuda.
Exactamente, exactamente. Por eso es que también con relación a eso hablamos mucho de llegar a un acuerdo en caso de, porque a veces es más factible dentro de un proceso, incluso hasta, sobre todo por los intereses de nuestro cliente, de que éste se lleve más de lo que le corresponde, porque ya a veces bajo un criterio del juez, ¿verdad? Uno como abogado entiende de que es muy abierto. Tú corres un Eh, riesgo, corre corres un un riesgo, riesgo. sí. Siempre le recomendamos a las personas que si pueden, que lleguen a un acuerdo. Y siempre nosotros tratamos de hacerlo por las buenas. Por las buenas todo es mejor y beneficia a la Ujú. larga a todos, a todas las personas involucradas. Entonces un acuerdo siempre es mejor que ir a donde un juez a arriesgarte, porque tú Ujú. no sabes a quién el juez le va a creer. Entonces arriesgarte a que el juez tome una decisión que no te favorezca. Así es. Y bueno, y sobre todo para uno, ¿verdad? La comunidad latina, internacional, hay muchos de los clientes, sobre todo en el área de nosotros, de que se han casado en el exterior. En ese caso, ¿ellos se pueden divorciar aquí en el estado de Nueva York? ¿O cuál es la respuesta, verdad, que nosotros usualmente les damos? Correcto, claro que sí, que te puedes divorciar en el estado de Nueva York. Tú te casaste en la República Dominicana, pero tú resides aquí en Nueva York. Vamos a decir que hay algo que se llama la jurisdicción. Tú adquieres jurisdicción para incoar una demanda de divorcio aquí en Nueva York si tú tienes residiendo en nuestro estado 2 años. Hay otros factores como por ejemplo, tú te casaste fuera de Nueva York, te casaste en Nueva York, tienes jurisdicción, pero te casaste fuera del estado de Nueva York y estás residiendo aquí en el estado, te puedes divorciar aquí. Te casaste fuera de Nueva York, pero el hecho que suscitó el motivo, que ya hablamos del motivo o los grounds, que suscitó ese divorcio, o sea, esa ruptura del divorcio, se dio aquí en Nueva York, entonces también tienes jurisdicción. Hay varios motivos y es importante que tú, si estás en Nueva York y quieres hacer un divorcio en el estado de Nueva York, pues es bueno que converses con un abogado para que puedas conversar si tienes los motivos suficientes, los grounds o la jurisdicción para poner un divorcio aquí en Nueva York. No, así es. Y bueno, y realmente volviendo a algo que usted mencionó al inicio, que es muy importante. Usted mencionó de que cuando inició la pandemia, muchas de las personas, parejas, cogían su maleta y se iban. En ese sentido, ¿verdad? Uno que se ha visto aquí en la oficina, cuando llega un cliente y este nos pregunta, ¿realmente tengo el consentimiento? O sea, ¿puedo divorciarme sin el consentimiento de mi pareja? A veces en estas ocasiones de que estos se han ido y no se conoce el paradero. En este sentido, licenciada, ¿qué usted puede decir? Hay dos formas que tú te puedes divorciar sin que tu pareja dé el consentimiento. Si tú notificaste, cuando tú pones un divorcio, tú tienes que notificar a la otra persona, ponerle un aviso, entregarle los papeles a la mano de que tú incoaste una demanda de divorcio. Cuando tú le pones esos papeles en la mano a esa persona, empieza a correr un tiempo en el reloj. Ese tiempo son 20 días si tú lo notificaste a la persona en el estado de Nueva York. Esos 20 días pasan y la persona no aparece. Tú puedes hacer un divorcio que se llama por defecto o default divorce. Entonces, este divorcio por defecto no tiene que firmarle a la otra parte. Tú pides al juez que como fue notificada, debidamente notificada y no apareció, entonces este divorcio puede ser firmado por defecto. La otra forma es como tú dijiste. Si la persona se desapareció, agarró su maleta, agarró a sus muchachos y se fue y tú no sabes dónde está, te llamó y te dijo, mira, estoy en la Florida, pero tú no tienes la dirección, ahí es que se complica. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un esfuerzo razonable para encontrar a esa persona. Y ese esfuerzo razonable incluye tú enviar cartas a diferentes sitios donde lo tienes que encontrar. Por ejemplo, en el post office, donde tú registras tu dirección. También tienes que buscarlo en los servicios militares. Tienes que buscarlo en el registro de votante. Si es aquí en Nueva York, en el DMV, o sea, donde tú sacas tu ID o tu licencia de conducir. Son diferentes sitios donde tú tienes que enviar cartas
paga. Y después de eso, todos te van a responder si lo encontraron o no. ¿Qué pasa? Si no lo encontraron en ninguno de estos sitios donde se supone que están registrados, entonces tú puedes pedirle al juez que te autorice un divorcio por publicación. Y si te lo autorizan, tú debes de publicar en un periódico que tú te estás divorciando, un anuncio. Y después de que tú publicas, entonces tú le pides al juez que te permita divorciarte. ¿Qué te parece? Wow, no, realmente un proceso tedioso, pero válido y que le da tranquilidad a muchos de los clientes. Y respecto a esto, se menciona mucho sobre el tema de la publicación. En este sentido, que ya que para aquellos que no conocen, cuando hablamos de este tema de publicar en el periódico, el récord del divorcio, ¿quedará público o este se mantiene privado? Cuando ya tú lo publicas, quiere decir que es público. O sea, es público que tú estás poniendo una demanda de divorcio en ese momento. Pero un divorcio normal, o sea, entre tú y tu pareja, aquí en el estado de Nueva York es totalmente privado. Lo que pasa dentro de esa corte, de esos cuatro paredes de la corte, no lo sabe absolutamente nadie. Lo sabe el juez, los abogados, las partes y las personas que están ahí adentro. El récord es totalmente privado. Nadie se va a enterar de lo que tú dijiste, de lo que tú hablaste, de lo que tú decidiste, al menos que tú mismo lo comentes. Entonces, es importante que las personas entiendan que es un proceso privado, que se maneja con la mayor discreción para el bienestar de todas las partes involucradas. Javier, este es un tema súper extenso. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo en el día de hoy y no hemos hablado ni de la mitad de los temas ni de las preguntas que tú tenías preparadas de nuestros clientes, pero creo que vamos a tener que hacer una segunda parte entonces el próximo mes. ¿Qué te parece? Así es, me parece perfecto y bueno, cuando se ordene, allá le damos. Pues así mismo es, los esperamos a todos ustedes en nuestra próxima edición. El próximo mes vamos a hablar otra vez acerca de los divorcios porque se nos quedó el child support, la custodia, el mantenimiento, la división de las propiedades. Todos estos temas los vamos a tratar en nuestro próximo podcast de The Law. Mi nombre es María Mateo y síguenos en todas nuestras redes en María Mateo Law, LAW.